Dios te bendiga, qué gusto poder saludarte. Y quiero compartir en este día de hoy la palabra del Señor, y el tema que he traído hoy es el sacerdocio en la actualidad. El sacerdocio en el Antiguo Testamento era limitado a la casa o la descendencia de Aarón, quien era el hermano de Moisés, de la tribu de Leví. Era un oficio exclusivo a sus descendientes, a los descendientes de Aarón. Y Aarón era el sumo sacerdote, quien tenía acceso una vez al año al lugar santísimo en el día de expiación. Sus hijos eran los sacerdotes, los ayudantes levitas, quienes ejercían el servicio del santuario, y así sería por todas las generaciones. En resumen, el sacerdote en el Antiguo Testamento era un ministro especialmente designado al servicio del Señor en el santuario, siendo un mediador entre los hombres y Dios. El libro de Éxodo, en su capítulo 19, verso 6, nos dice: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. También era identificado el sacerdote o el sumo sacerdote como el príncipe de la casa de Dios o como el jefe de la guardia del templo. Ellos tenían normas muy particulares. El libro de Levíticos, en su capítulo 21, nos habla sobre los requisitos que estos debían tener, pues ellos debían ser ejemplo de santidad, tanto en sus deberes ceremoniales como en su carácter y acciones personales. Entre algunos de los requisitos que ellos tenían es que no debían casarse con una mujer que no fuera de su tribu. Ellos no podían mezclarse. La mujer debía de ser una mujer pura, no podía ser una mujer divorciada ni prostituta, y sus hijas debían de vivir una vida honrosa. Tampoco podían tener defectos físicos. No habla que no podían ser ni ciegos, ni cojos, ni mutilados. Esto era porque la integridad del cuerpo representaba el propósito de Dios de que los sacerdotes debían servir de ejemplo de la plenitud de la vida que Dios quiere. Por lo que serían más eficientes en el servicio a Dios cuando estuvieran libres de imperfecciones físicas. Sin embargo, aunque eran descalificados para servir y ministrar en el templo, ellos sí tenían el derecho de comer del pan de Dios o ser sustentado por el templo. En la participación de la tierra prometida, los sacerdotes no tenían heredad, ya que Dios mismo era su sustento y su heredad. Los sacerdotes de la estirpe de Aarón tenían normas muy específicas para entrar al santuario a ministrar a Dios. Ellos debían entrar con sus vestiduras sagradas. Estas vestiduras eran hechas de lo mejor y era para honra y hermosura. En Éxodo capítulo 28, verso 2 nos dice: «Y harás vestiduras sagradas para Aarón para Aarón tu hermano, para honra y hermosura». Es importante saber que estas vestiduras eran de uso exclusivo para ministrar en el templo, en el santuario. Ahora bien, ese era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto. Pero ahora, después de Cristo, en la dispensación de la gracia, ya que todo aquello era sombra de lo que había de venir, Jesucristo hoy es nuestro gran sumo sacerdote. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 22 al 26: «Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto». Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece, para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Jesucristo no solo es nuestro sumo sacerdote que nos representa ante Dios Padre, sino que también Él se ofreció como sacrificio, ese cordero que debía ofrecerse para la expiación de nuestros pecados. Y ahora, nosotros, por la preciosa sangre de Cristo, Dios nos ha constituido en un reino de sacerdotes. Toda la iglesia, todo seguidor de Jesús, todos los cristianos, ahora somos sacerdotes de Dios. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 nos dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el verso 9 de este mismo capítulo nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6 nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, admitiendo plenamente este sacerdocio, el cristiano, hoy en día el cristianismo no reconoce ningún otro tipo de clero, ninguna casta separada de sacerdotes. En el Nuevo Testamento, la iglesia entera es un reino de sacerdotes. Como tales, tenemos básicamente 3 responsabilidades. Primero, consagración. Consagrarnos es dedicar con suma eficacia algo determinado. Es dedicar, es ofrecerte a Dios en santidad. La santidad es apartar o separar. Esto implica morir a nuestros deseos pecaminosos, negarnos a nosotros mismos, como decía el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Dios demanda y exige santidad. El salmista en el Salmo 24, 3 al 4 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. En esencia, como sacerdotes de Dios, Dios espera que nosotros nos santifiquemos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 4 nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Segunda función del sacerdote de este tiempo es la intercesión. El sacerdote del nuevo pacto está llamado a interceder por las necesidades del pueblo, a interceder por los que aún no han alcanzado la salvación en Jesucristo. Jesucristo nos constituyó en sacerdotes para interceder, para ser reconciliadores. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 29 nos dice:
del 22 al 29, nos dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El libro de Ezequiel, capítulo 22, del verso 26, nos dice que Dios, hablando al profeta, y decía: y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado, que se pusiera la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no la hallé. Es necesario la intercesión. La intercesión, hermanos, es parte fundamental en el servicio del Señor. Y número 3, la responsabilidad del sacerdote en este tiempo es ministrar. Ministrar quiere decir servir, dar, suministrar el pan de Dios a un mundo que está hambriento, un mundo que más que nunca necesita de Dios. Hay una multitud que debe ser evangelizada y llevada ante la cruz del sacrificio expiatorio, que es el único camino que nos conduce hacia Dios. Jesús es el pan del cielo que nos alimenta, que nos da vida eterna, que nos da vida abundante. Y es nuestra responsabilidad ministrar la palabra de Dios, ser luz de este mundo, ser sal de esta tierra, dar buen testimonio de que Jesucristo vive en nuestras vidas, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y quiero concluir con 3 ejemplos de sacerdotes que nos habla la Biblia. Primero, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ellos entraron un día al tabernáculo, al santuario, a ofrecer incienso a Dios. Sin embargo, ofrecieron fuego extraño. Un servicio que no fue recibido con agrado delante del Señor. Todo lo contrario, ellos fueron fulminados por Dios, dejándonos esto como enseñanza, que nuestro servicio al Señor debe ser agradable delante de Él, no para ser visto de los hombres, sino que tenga la aprobación de Dios. También el sacerdote Elí, él fue un sacerdote que honró más a sus hijos que a Dios. Dio más importancia a su familia, y no es que la familia no tenga importancia, pero debemos establecer prioridades. Primero está el servicio al Señor. Dentro del servicio al Señor está la familia, pero lo que está mal en la familia tenemos que corregir. Lo que está mal tenemos que corregir a nuestros hijos cuando ellos no se están comportando correctamente delante de Dios. El sacerdote Elí fue un ejemplo de un hombre que honró más a sus hijos que a Dios. Y también está el sacerdote Sadoc, quien fue un hombre valeroso y fiel, quien sirvió a Dios con temor y reverencia, manteniendo su integridad y su fidelidad a Dios. Él y sus hijos hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo común y lo santo, lo apartado. Se guardaron y consagraron para Dios. Como hijos de Dios, hoy nosotros debemos de tomar seriamente nuestro rol sacerdotal y representar a Dios, al reino y a la iglesia en todo tiempo, comprometiéndonos a vivir un estilo de vida de fuego santo que nos separe de todo lo impuro.
y así podamos ser reparador de brechas como nos los habla la palabra, por medio de la intercesión, por medio de la oración, ya que hemos sido equipados para destruir todas las actividades del maligno. Debes comprometerte a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y así traer a los perdidos a los pies de Cristo, quien es el único camino de salvación que nos conduce al Padre. Y termino diciéndote lo que nos habla Isaías. Isaías capítulo 61, versos 7 y 10 nos dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Dios te bendiga.